ejemplo, la mezcla gaseosa de la cual nosotros estamos inspirando y aprovechando el oxígeno, las moléculas están separadas unas de otras. Las fuerzas de cohesión no existen. Lo que sí existen son las fuerzas de repulsión. Por eso es que una molécula está bastante separada de la otra. No tienen forma definida, no tienen volumen definido, se pueden comprimir fácilmente. Se pueden comprimir fácilmente. Y si se pueden comprimir fácilmente, también se pueden expandir fácilmente, ¿no? Podemos inflar un globo, cerrarlo muy bien y lo dejamos en el sol. Se va a expandir. Si lo enfriamos, lo ponemos en el refrigerador, se va a comprimir. Eso relacionado con el efecto de la temperatura, ¿verdad? De la energía cinética de las moléculas. Hay presencia de choques elásticos. Como cada molécula está separada de la otra, una molécula se encuentra con otra, chocan y rebotan. A eso se le dice choque elástico. Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Eso es importante. ¿Se acuerdan que hablábamos también de la sangre, no? La sangre es un fluido y como fluido siempre va a tratar de ocupar el mayor espacio posible. Entonces, ejerce presión contra las paredes. Del interior del líquido, del interior del gas, se hace fuerza contra las paredes del recipiente. Y los gases se mueven con libertad, ¿no? Se mueven con libertad. Encuentra un obstáculo el gas, choca y rebota y se sigue moviendo. Cuando se habla de los gases, otra vez, ¿no? Es importante hablar de la presión. Es importante hablar de la presión. Y ya sabemos que presión es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una determinada área o superficie. La unidad es el pascal. Nosotros a nivel del mar decimos que tenemos una atmósfera de presión, porque a nivel del mar está la capa de atmósfera completa, toda la capa de atmósfera, haciendo fuerza sobre la superficie de la Tierra. Por eso se dice, es válido decir, ¿no? Se utiliza la unidad así, una atmósfera. ¿Y una atmósfera a cuánto equivale? Equivale a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir Thor. Ya sabemos de dónde sale 760 milímetros de mercurio. Recordemos la experiencia de Torricelli. Y tiene su equivalencia en pascales, y podemos utilizar múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Pero lo que queríamos ver es esta figurita. Miren ustedes, en la primera figura tenemos más presión. Si hay más presión, nosotros vamos a comprimir el gas. Una molécula de gas está separada de otra molécula de gas. Aquí no existe cohesión. Una no puede estar pegada a la otra naturalmente, no. Aquí existe mucha repulsión, pero como están separadas, hay mucho espacio entre una molécula y la otra molécula, si nosotros ejercemos presión, vamos a poder comprimir. Pero si quitamos presión, como en la segunda figura, si disminuimos la presión, esto se expande rápidamente, se expande, porque las fuerzas de repulsión son grandes. ¿De acuerdo? Es importante hablar de las leyes de los gases. En la práctica médica se utilizan, y así es que es importante recordar estas leyes. La ley fundamental que se utiliza en la práctica médica es la ley de Boyle-Mariotte. Miren ustedes, los gases, por las propiedades que tienen, van a tener tres variables, básicamente tres variables que van a afectar grandemente el comportamiento del gas. ¿Cuáles son esas tres variables físicas? Son la presión, ya estamos viendo aquí lo que sucede si cambia la presión. Va a ser la temperatura. Ya saben ustedes que si estamos hablando de un mayor valor de temperatura, significa que hay más movimiento molecular. Y si hay más movimiento molecular, es que las moléculas van a separarse, se separan más unas de otras.
ya se separan más unas de otras. Y si leemos un menor valor de temperatura, quiere decir que hay menos energía cinética. Y cuando hay menos movimiento, las moléculas se acercan unas a otras. ¿De acuerdo? Entonces, otra propiedad que afecta el comportamiento de los gases es la temperatura. La presión, la temperatura. Y lógicamente, el volumen. Miren ustedes, si aumento la presión, va a haber menos volumen. Si disminuyo la presión, hay más volumen. Entonces son tres variables importantes, tres variables físicas importantes: la presión, el volumen y la temperatura. Pero resulta que no se puede demostrar experimentalmente que varíen las tres a la vez. No pueden variar las tres a la vez. Una de esas variables se tiene que mantener constante. Una se mantiene constante. Y entonces van a ser variables las otras dos. En este caso, cuando decimos ley de Boyle-Mariotte, en la ley de Boyle-Mariotte, la temperatura es constante. Ya vayamos viendo lo que sucede en nuestro organismo. En nuestro organismo, una temperatura promedio normal de 37 grados Celsius es constante. Somos sistemas termodinámicos abiertos en estado estacionario. Por lo tanto, nuestra temperatura es constante. Entonces decimos a temperatura constante. Existe relación inversa entre la presión y el volumen. Entre la presión y el volumen. Y eso lo vemos en nuestros pulmones. Presión, volumen. Acuérdense de compliance cuando hemos hablado de sistema circulatorio. Acuérdense de compliance. Dijimos que se mide para los órganos huecos. Aquí también, en sistema respiratorio, se mide para los pulmones. Entonces, existe relación inversa entre la presión y el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Observen el gráfico, por favor. Aquí en X tenemos volumen en litros, en Y tenemos presión en milímetros de mercurio. Podemos pasar, imaginemos que este es el punto A y este es el punto B. Podemos pasar del punto A al punto B. Siempre que hagamos comparaciones lo tenemos que hacer así, pasar de un punto hacia el otro punto. Entonces, si pasamos de A a B, si pasamos de A a B, ¿qué está sucediendo con el volumen? A ver, ¿me pueden decir? ¿Está aumentando? El volumen está aumentando. Y si pasamos de A a B, ¿qué está sucediendo con la presión? Disminuye. Disminuye. Perfecto. Una vez más, observemos volumen. Digo, pasamos de A a B. El volumen está yendo de 1 litro a 4 litros. ¿Qué está sucediendo con la presión? Pasamos de A a B. Comenzamos en 4 milímetros de mercurio y en B vamos a tener 1 milímetro de mercurio. Entonces existe relación inversa entre la presión y el volumen. ¿De acuerdo? En la fórmula nosotros la podríamos poner así, ¿no? Como está ahí en la diapositiva, presión 1, volumen 1 sería la condición inicial. Va a ser igual a presión 2, volumen 2, la condición final. Aquí se puede establecer una fórmula general, ¿no? A temperatura constante. Constante. K representa siempre el símbolo de constante. Para una determinada cantidad de gas, el producto presión por volumen permanece constante, ¿no? K representa la palabra constante. Esta ley es importante, acuérdense siempre, por favor, a temperatura constante existe relación inversa entre la presión y el volumen. Otra ley es la ley de Charles. Y en la ley de Charles, quien se mantiene constante es la presión. Observen la figurita, observen la figura. Miren, aquí hay una pesita que está sobre la tapa. Y también acá hay una pesita sobre la tapa. ¿De acuerdo? La presión es constante. Se supone que el peso es una fuerza actuando sobre la superficie. Entonces, a presión constante
el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. A la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como decir, ¿no? Si la presión es constante y ahora el recipiente, miren ustedes, ¿ah? Comencemos con este recipiente inferior. Tengo esta presión actuando sobre la superficie. Tengo este volumen. Pero ahora lo ponemos sobre una fuente de calor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta tapa que es móvil, al estar con este volumen y en una fuente de calor, este gas va a ganar energía cinética. Las moléculas se mueven más rápido, comienzan a separarse mucho más unas de otras, y entonces pasamos de esta condición a esta otra condición. La temperatura ha aumentado, y si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Por eso la ley nos dice a presión constante. Yo puedo trabajar aquí en el laboratorio en Arequipa, y en Arequipa tenemos una presión aproximada de 580 milímetros de mercurio. Y pues sí, la presión es constante. Tenemos un recipiente de gas, lo ponemos en la fuente de calor. Y vamos a observar esto. Aumenta la temperatura y va a aumentar el volumen del gas. La relación es directa. Si quisiesen, mucho no les voy a preguntar por estas fórmulas, no. En este caso no. Si quisiésemos poner una fórmula sería, ¿no? La condición inicial, volumen 1 dividido temperatura 1, va a ser igual a la condición final, volumen 2 dividido temperatura 2. Y finalmente existe otra ley, la ley de Gay-Lussac, que es muy parecida, muy parecida a la ley de Charles, ¿no? En este caso decimos a volumen constante. Ahora, la tapa está fija, la tapa no se va a poder mover, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un determinado volumen. A volumen constante, la presión de un gas tiene relación directa con la temperatura. Aquí está clarísima la figura, ¿no? En el primer caso, tienen una sola fuente de calor. Este volumen no se va a poder modificar. ¿Por qué? Porque la tapa del recipiente está fija. ¿Qué pasa si aumentamos calor? Aumenta la energía cinética. Aumenta. Lo correcto sería que empuje la tapa, pero no va a poder empujar porque la tapa está fija. Pero sigue aumentando la energía cinética. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas comienzan a empujar con más fuerza contra las paredes del recipiente. Por eso decimos, a mayor temperatura, mayor presión, pero siempre que el volumen sea constante. Esas son las tres leyes. La ley que más aplicación tiene para nosotros es la ley de Boyle-Mariotte. Cuando hablamos de sistema respiratorio, ustedes también ya conocen muy bien la estructura, ¿no? Muy bien. Tenemos las vías respiratorias y tenemos el tejido que permite el intercambio gaseoso, ¿no? El tejido de los pulmones, Si decimos nosotros vías respiratorias, están pues las vías que están constituidas por las fosas nasales, la laringe, la faringe, ¿no? Ya conocen muy bien ustedes la estructura, ¿no? Primero faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, primarios, secundarios, etcétera, y terminan en los alvéolos pulmonares, ¿no? En los alvéolos pulmonares. Entonces, existe un mecanismo de la respiración externa. Mecanismo de la respiración externa. Si decimos respiración externa, quiere decir que el intercambio se está realizando con el aire de la atmósfera. ¿De acuerdo? Con el aire atmosférico. Aquí se crean dos mecanismos que nosotros los conocemos desde siempre. Decimos en la respiración tenemos inspiración
y expiración. Expiración con S, por favor. Expiración. No decimos expiración, EX no, es ES. Si decimos inspiración, hasta ahora conocemos que la inspiración es el ingreso de aire a los pulmones, específicamente oxígeno. Y si decimos expiración, es la eliminación de aire de los pulmones, específicamente CO2. Y entonces ahí está el intercambio, ¿no? Ingresa oxígeno y sale CO2. Pero ahora, este mecanismo, esta inspiración y esta expiración, la vamos a explicar desde el punto de vista biofísico. Y para explicarlo desde el punto de vista biofísico, tenemos que hablar de presiones. Aquí hay otras presiones, ¿de acuerdo? Otras presiones. Primero, observen la figura, se habla de una presión atmosférica. Ya sabemos que la presión atmosférica es la fuerza de la atmósfera actuando sobre la superficie de la Tierra. El máximo valor de presión atmosférica lo tenemos a nivel del mar. Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Si estamos en Arequipa tenemos 2.300 metros menos de atmósfera. Por lo tanto, aquí en Arequipa la presión atmosférica es menor, aproximadamente 580 milímetros de mercurio. ¿Ya? Aproximadamente 580 milímetros de mercurio. Si nos vamos a la punta del Misti, 5.000 metros sobre el nivel del mar, menos atmósfera, menos presión. Ya habíamos hablado en una de las clases anteriores. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Esta presión atmosférica en nuestro sistema respiratorio actúa en esta dirección. Siempre va a actuar, permítanme la expresión, como empujando el aire hacia el interior de nuestros pulmones. Y esa presión atmosférica es muy importante. Por lo tanto, a nivel del mar, nuestra respiración es más fácil, porque tenemos más presión, más fuerza, empujando el aire hacia nuestros pulmones. ¿Qué pasa si nos vamos a la punta del Misti? De repente terminamos con Soroche. ¿Por qué? Porque ahí hay menos presión, menos fuerza para empujar el aire hacia el interior de nuestros pulmones. Y entonces ahí nosotros tenemos que hacer el trabajo respiratorio. Y de ahí es que se generan estos problemas de mal de altura. ¿De acuerdo? Es más difícil la respiración. Nunca digamos, no hay oxígeno. Nunca digamos eso. ¿Por qué te puede dar soroche? ¿Por qué te puedes tener condiciones de hipoxia en la punta del Misti? No van a decir porque hay menos oxígeno. No, nunca. Lo que hay menos es la presión. Ahí la presión no nos ayuda y entonces podemos terminar con problemas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la presión atmosférica va a actuar en esa dirección, empujando el aire hacia el sistema respiratorio. El aire va a pasar por la tráquea, por los bronquios, etcétera, y va a llegar a los alveolos. ¿De acuerdo? Va a llegar a los alveolos. Y va a inflar el alveolo, es como inflar un globo. Y entonces, ese aire que está en el interior del alveolo genera una presión. A esa presión se le dice presión alveolar o le decimos presión interna. P sub I, presión alveolar o presión interna. ¿De acuerdo? Esta presión alveolar o presión interna es la presión del aire contra las paredes del alveolo. Y como esta presión alveolar es grande porque estamos ingresando aire, pues hace inflar el alveolo. ¿De acuerdo? Esa presión interna actúa contra las paredes del alveolo. ¿Cuál es el resultado? Un alveolo inflado. Pero no se puede inflar todo el tiempo.
Si nosotros inflamos todo el tiempo un globo, si seguimos inflando, se termina rompiendo. ¿De acuerdo? Se va a romper. Y entonces, en nuestro sistema respiratorio, tenemos una presión contraria al alveolar. Y esa presión contraria se llama presión pleural. Presión pleural. Revisen, por favor, estructura, anatomía del aparato respiratorio. ¿Qué cosa es la pleura? ¿De acuerdo? Entonces, existe la presión pleural, que también le podemos decir presión externa, P sub 0. Se le simboliza así, presión pleural o presión externa. ¿Qué hace esta presión pleural? Se opone a la presión alveolar. Se opone a la presión alveolar. O sea que la presión pleural va a actuar contra el aire de los alveolos. Y si actúa contra el aire de los alveolos, es como decir que lo va a hacer salir al aire. ¿Y cuál va a ser el resultado? Un alveolo desinflado. ¿De acuerdo? Un alveolo desinflado. Por presión alveolar se infla. Por presión pleural se desinfla. Y entonces hay toda una dinámica aquí entre las tres presiones. Y podríamos decir ahora, para que se dé inspiración, para que se dé la inspiración, para poder inflar nuestros pulmones, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar que la presión atmosférica sea mayor que la presión alveolar y que a su vez la presión alveolar sea mayor que la presión pleural. Resultado final, alveolos, pulmones inflados. Se dio el mecanismo de inspiración. Pero no nos quedamos inspirando todo el tiempo. Ahora tenemos que expirar. Para que se dé la expiración, ¿qué tiene que suceder? La presión pleural tiene que ser mayor que la presión alveolar. Y a su vez, esta presión alveolar mayor que la atmosférica. Miren ustedes, en cada expiración tenemos que superar a la atmosférica. Porque si no superamos a la atmosférica, el aire no sale de nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los dos mecanismos ya explicados con la relación que existe entre estas tres presiones. Una vez más, inspiración, presión atmosférica, mayor que presión alveolar, mayor que presión pleural. Expiración, presión pleural, mayor que presión alveolar y mayor que presión atmosférica. Y se tiene secuencialmente, ¿no? Uno y otro mecanismo para tener la respiración en nuestro organismo. Pero también existen los médicos, por ejemplo, ¿no? Para los médicos existen relaciones entre estos valores de presión para poder evaluar cómo es la estructura, para que puedan tomar una decisión si es que hay algún problema de respiración en los pacientes. Entonces, ¿qué presiones relacionan? Por ejemplo, pueden hablar de una presión transpulmonar. ¿Qué relacionan en la presión transpulmonar? Cuando utilizamos ese prefijo trans, es como que tenemos una barrera ahí, una pared, y a ambos lados de esa pared hay espacios. ¿De acuerdo? Hay espacios. Entonces, cuando se dice presión transpulmonar, está la pared del pulmón. Hacia un lado se tiene el alveolo, en donde se habla de la presión alveolar, y hacia el otro lado se tiene la presión intrapleural. Le dicen intrapleural o simplemente le pueden decir presión pleural. Entonces, si hacen esa diferencia de presiones, van a tener como resultado la presión transpulmonar. Lógicamente, los médicos ya conocerán cuál es el valor normal
de presión transpulmonar. Y si su paciente tiene algún problema, tendrá un valor diferente. Compararán los dos valores y ya los médicos sabrán qué van a diagnosticar. Aquí estamos hablando solo del fundamento biofísico y estamos diciendo que esas dos presiones sí las pueden calcular, sí las van a conocer los médicos para poder hacer la evaluación de la función de los pulmones. Otra presión es la presión transtorácica. Y miren, si dice transtorácica, es como que está como barrera la pared del tórax, ¿no? Y entonces, ¿qué relacionan ahí? La presión pleural. Luego viene la pared del tórax y por fuera de la pared del tórax, la presión atmosférica. Igual es un valor que será diferente si la persona está con sus pulmones en condiciones normales o no está en condiciones normales. Y finalmente se puede hablar también de la presión respiratoria. Y en la presión respiratoria, ¿qué relacionan? La presión alveolar con la presión atmosférica. ¿Ya? La presión alveolar con la presión atmosférica. Si nosotros vemos la figurita, lo que está de rojo podríamos decir son los alvéolos, ¿no? Y ahí hablamos de la presión alveolar. Lo que está de amarillo sería la pleura, la membrana que envuelve a los pulmones, la pleura. Que podemos decir presión externa, presión pleural o presión intrapleural. Y lo que está por fuera es la presión atmosférica. Y se pueden relacionar, aquí están, ¿no? La presión transpulmonar, la presión transtorácica y la presión respiratoria. Compliance pulmonar. Me hacen acordar a las 9:15 para entregar las notas a esa hora, ¿ya? Compliance pulmonar. Ya sabemos que compliance es un valor que relaciona volumen con presión. Exactamente la fórmula es C de compliance es igual a variación de volumen sobre variación de presión. Variación de volumen sobre variación de presión. Acuérdense de los globitos, ¿no? El globito nuevo y el globito viejo. ¿Cómo es la compliance en el globo nuevo? ¿Cómo es la compliance en un globo viejo? ¿Sí? Lo mismo va a suceder en los pulmones. Ya habíamos hablado para venas y arterias, pero ahora lo mismo va a suceder en pulmones. En el eje X tenemos presión. Para sistema respiratorio los médicos hablan de centímetros de agua. No hablan de centímetros de mercurio. El mercurio es mucho más denso. Se mueve poco. Para sangre está bien utilizar esas unidades. En respiratorio, si utilizásemos mercurio, va a ser casi imperceptible el movimiento del mercurio, porque es muy denso. Entonces, por eso se utiliza agua, porque el agua, al ser menos densa, va a ser más visible el cambio que produzca. ¿De acuerdo? Por eso se habla de centímetros de agua. Entonces, en la parte del eje X tenemos centímetros de agua para la presión y en Y tenemos volumen pulmonar en litros. Y el gráfico normal es este. Este es el gráfico normal. Para el respiratorio hay más puntos que explicar. Nosotros podríamos decir, están los pulmones vacíos, totalmente vacíos, y comenzamos a inspirar. Y cuando comenzamos a inspirar, tenemos este primer puntito aquí, que diríamos inicio de la inspiración. Luego, aumentamos la presión, hacemos esfuerzo, hacemos trabajo respiratorio y aumenta el volumen. Comienza a aumentar el aire en nuestros pulmones. Seguimos inspirando, seguimos haciendo fuerza y sigue aumentando el volumen. Seguimos aumentando la presión y sigue aumentando el volumen. Hacemos esfuerzo para respirar, ¿de acuerdo? Y seguimos y seguimos y seguimos. Y miren ustedes, nosotros estamos poniendo aire en los pulmones, pero hay límites. Uno, la propia pared del pulmón. Y segundo, la caja torácica. Miren que nuestra capacidad de respiración depende también de nuestra caja torácica.
Ya vamos a hablar después un poquito más de eso. Entonces, seguimos inspirando, pero miren, ya llega un momento, aquí comienza a aumentar bastante el volumen, ¿no? Con poca presión aumenta el volumen, pero llega un momento en que tenemos que hacer más esfuerzo y el volumen aumenta poco. Más esfuerzo, el volumen aumenta poco. Pero vamos a llegar aquí, a este punto, observen, en donde podemos hacer mucho más esfuerzo, pero el volumen ya no aumenta. Ya llegamos al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hablar de puntos específicos, aquí diríamos inicio de la inspiración. Aquí donde comienza la curvita esta más pronunciada, podríamos decir inicio de la inspiración forzada, porque podemos forzar para poder poner más aire en los pulmones. Y aquí ya finalizó la inspiración forzada, ¿no? Ya porque el volumen se mantiene constante. Fin de la inspiración forzada. Y después de la inspiración, ¿qué viene? La expiración. Sí o sí, no nos podemos quedar inspirando todo el tiempo. Nos vamos a morir, ¿no? Entonces aquí se inicia la expiración. Este gráfico, esta forma de la curva es normal. Cuando los pulmones son normales, ahí está. Pero ¿qué ocurre si los pulmones tuviesen fibrosis? En la fibrosis, la pared del pulmón se vuelve rígida. Se vuelve rígida. Entonces, a ver, alguien dígame, ¿en dónde yo graficaría esta línea para pulmones con fibrosis? ¿A la derecha de esta línea o a la izquierda de esta línea? ¿En dónde la graficamos? A la derecha. A la A la derecha. derecha. A la derecha. ¿Hacia dónde? Derecha. A la derecha, ¿verdad? Aquí, pulmones con fibrosis. ¿Por qué? Porque si la pared está rígida, si se perdió la elasticidad, la pared está rígida, nos va a costar poner un volumen de aire. Se va a tener que hacer mucho esfuerzo para poner menos volumen de aire que el normal. Y si hablamos de pulmones con enfisema, el enfisema es como que se perdió la elasticidad, pero se volvieron así como un globo viejo. ¿De acuerdo? Ese es el enfisema pulmonar. Se volvió el pulmón como un globo viejo. La pared ya no tiene fuerza. Y entonces, ¿en dónde graficamos esta compliance para los pulmones con enfisema? ¿A la derecha de la línea o a la izquierda de la línea? Izquierda. Izquierda. A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué? Porque con poco esfuerzo vamos a poder poner más volumen de aire. ¿De acuerdo? Más volumen de aire. Pero este es interesante, ¿no? Alguien podría decir, pero si tenemos más volumen de aire en los pulmones está bien, nos favorece la respiración. No, la inspiración estará bien, pero ¿qué le va a pasar a la expiración? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Se acuerdan qué necesitábamos en la expiración? La presión en la pared. Perfecto. Necesitamos la presión pleural. Y si los pulmones perdieron esa presión, no se va a poder hacer una adecuada expiración. Y entonces es un problema para el paciente. Es un problema que tendrá que solucionar el médico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces es muy interesante hablar de estos conceptos de física, ¿no? Nos ayudan a poder hacer explicación de casos diferentes a los normales. Aquí tenemos otro gráfico de compliance. Miren lo que pasa, ¿no? A esto se le dice curva de histéresis.
Relacionamos lo mismo, la presión en centímetros de agua con el volumen, esta vez en mililitros, la escala está en mililitros. Miren la importancia que tiene de poner las unidades, ¿no? Porque los valores son diferentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿A qué se le dice la curva de histéresis? Miren, esta línea inferior, esto corresponde a pulmones normales, ¿de acuerdo? Esta línea inferior es el gráfico de la inspiración, ya de todo el pulmón, inspiración. Y cuando se hace la expiración, se regresa por aquí. Y entonces hay un área entre la inspiración y la expiración. Hay un área que se grafica. A eso se le dice curva de histéresis. Y para los médicos, esa área que se grafica entre la inspiración y la expiración es muy importante. Muy, muy importante. Porque hay una curva de histéresis para pulmones normales y son diferentes cuando hay problemas en el sistema respiratorio. Bueno, aquí tienen en resumen, ¿no? El gráfico de compliance, fibrosis, normal, enfisema. Relación volumen pulmonar y resistencia de las vías aéreas. Ya sabemos qué cosa es resistencia. La resistencia está determinada, si ustedes se acuerdan de la fórmula, por la viscosidad, esta vez diremos la viscosidad del aire, la longitud de las vías respiratorias, el radio de las vías respiratorias. ¿Sí? Acuérdense de la resistencia hemodinámica o hidrodinámica. Sucede lo mismo, la misma fórmula física, seguimos hablando de fluidos. Entonces, según el gráfico, la relación que existe entre el volumen pulmonar y la resistencia de las vías aéreas es inversa. Si hay más resistencia, hay menos volumen. Si hay menos resistencia, hay más volumen. Un ejemplo muy claro es lo que sucede en el asma. Ahí se produce una broncoconstricción. Disminuye el diámetro de los bronquios. Disminuye el diámetro. Si disminuye el diámetro, es más difícil que el aire pueda pasar y llenar los pulmones. Por eso decimos más resistencia, menos volumen. Y entonces, quienes tienen asma, lo que usan son broncodilatadores para aumentar el radio y poder hacer que el volumen de aire que llega a los pulmones sea el normal. ¿De acuerdo? Entonces, entre resistencia y volumen existe relación inversa. Bueno, para explicar esto necesitamos más tiempo, eso lo hacemos en la próxima clase. Volúmenes y capacidades pulmonares. En nuestros pulmones podemos medir diferentes valores, tienen nombres, aquí son diferentes volúmenes, diferentes capacidades pulmonares. Los médicos, esta es la técnica de diagnóstico médico, ¿no? Decimos, los médicos lo que hacen es espirometría. ¿Qué cosa es la espirometría? Es la medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Y con qué hace espirometría el médico? ¿Qué necesita el médico para hacer espirometría? Necesita un espirómetro. Algunos le dicen respirómetro. Está bien. Hay espirómetros desde los más simples y sencillos que el paciente lo puede tener en su casa, hasta los más complejos computarizados como tienen en el hospital, para hacer una evaluación muy completa de los pulmones, ¿no? de la capacidad o de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer espirometría necesita el instrumento de medición, y el instrumento de medición se llama espirómetro. Pero no solamente es suficiente el instrumento de medición, el equipo de medición, sino también el resultado, el gráfico. Esta vez es un gráfico. También lo pueden dar con valores, ¿no? Y eso se llama espirograma.
este gráfico es un espirograma. ¿Por qué? Porque nos va a permitir visualizar los volúmenes y capacidades pulmonares. Y esto es lo que tiene que evaluar finalmente el médico para poder tomar una decisión. Entonces, finalmente la técnica se llama espirometría. Y para hacer espirometría necesita un espirómetro y necesita un espirograma. La próxima clase explicamos y continuamos con este tema. Aquí nos vamos a quedar. Y ahora vamos a explicar cómo es que vamos a sacar este promedio, ¿de acuerdo? Todos están aprobados, creo que hay 2 o 3 personas, pero ya es porque no quieren hacer nada. Ya no quieren hacer nada, ya no podemos hacer nada tampoco nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos en primer lugar el trabajo del aula virtual. Y el trabajo del aula virtual es 2 puntos. ¿Sí? El trabajo del aula virtual es 2 puntos. Eso ya lo pueden revisar ustedes, ya están calificados los trabajos. Y aquí yo les voy a pedir que tenemos que fijarnos muy bien, ¿no? Los médicos tienen que ganar ese hábito. Los médicos no pueden decir en ningún momento me olvidé. No pueden. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en ese caso de esos médicos que son negligentes y que se olvidan hasta las tijeras en el interior de su paciente. ¿De acuerdo? No podemos llegar a ese caso, nadie se puede olvidar. Y entonces me escriben, me olvidé de agregarme al grupo. Y entonces yo qué pienso, esta persona no hizo el trabajo, sus amigos lo están poniendo. En el aula virtual nadie me tiene que poner un listado junto con su trabajo. La primera hoja es el listado de los participantes del trabajo. Yo no reviso eso. Yo no reviso eso. Ustedes se están inscribiendo y cada quien es responsable de su inscripción. Ganen ese hábito. Tienen que tener ese orden mental de decir, hoy día me toca biofísica, después me toca anatomía. En biofísica me han dejado este trabajo, me tengo que agregar al equipo. Eso no solamente para el curso. Si ustedes tienen eso en mente, en su práctica médica, también van a tener el mismo orden. Van a decir, tengo que hacer A, después B, después C. Y van a estar atentos a eso. Pero no me escriban y me digan, es que me olvidé de unirme al grupo. No, no puede haber olvidos, jóvenes. Ya estamos en tercer semestre. ¿De acuerdo? Entonces ganemos ese hábito. Eso por un lado. Por otro lado, yo les he dicho, hacen el equipo. Lógicamente su equipo es por afinidad, pero también les he dicho a sus compañeros que les pidan, ¿me puedes agregar al equipo? Agréguenlos, llámanlos a trabajar. La idea es trabajar en equipo. Pero ¿qué está ocurriendo? Que hay algunos que se agregan al equipo sin la autorización del grupo. Así, simplemente se agregan. Y se agregan, y cuando yo pongo la nota sale para los que están inscritos en el grupo. Yo no estoy viendo los listados que ponen en el interior. No, la nota sale para los que se inscribieron en el equipo. Y entonces eso tampoco es correcto. O sea, ¿cómo estamos actuando? ¿Que me agrego al equipo, no hago el trabajo y me gano la nota de mis compañeros? Tampoco puede ser así. Seamos responsables, seamos serios con las cosas que hacemos. Si yo no quiero decir a nadie que me agregue a su equipo, es porque yo no quiero. ¿De acuerdo? Ya no podemos hacer nada tampoco. Aprendan a pedir las cosas. Cuando sean profesionales va a ser así. Nadie les va a dar todo lo que necesitan. Ustedes tienen que aprender a pedir las cosas. No van a trabajar solos, van a trabajar en equipos. Entonces tienen que aprender desde ahora, jóvenes, desde ahora. No solamente es hacer un trabajo en equipo, es aprender a trabajar en equipo, a ser responsables, a decir tú no trabajaste, pues tú no debes tener nota. Entonces,
Ahora me van a decir, porque varios me han escrito, no sé si son todos de esta sección, son de otra sección, pero ahora me tienen que decir quiénes no son de sus equipos, quienes no han trabajado. No pueden tener una nota que no corresponde. La nota que a mí me devuelve el Blackboard es la nota que yo he puesto a cada uno de los equipos. ¿De acuerdo? Yo simplemente descargo las notas y esa es la nota que tenemos. Entonces ahora, sin temor, todos tenemos que aprender. Me dicen quienes no deben tener nota y se agregaron a sus equipos sin ninguna autorización. Ahora dijimos es trabajo en equipo. Por esta única vez yo voy a aceptar a alguien que esté solo o que sean dos en el equipo. No puede haber de a dos. Dijimos 6, 7, 8. Tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿Quiénes son los dos o los que se quedan de a uno? Los que están improvisando al final un trabajo. Tienen que aprender a organizarse, jóvenes. ¿De acuerdo? Hacer las cosas cuando se deben hacer. Me dejan el trabajo, de inmediato organizo. Háganse un horario para todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en el aula virtual tenemos ese tema, 2 puntos. Luego tenemos el trabajo en clase. Muchos de ustedes igual me escriben, ¿por qué me ha puesto falta? Ya les he dicho que no tomo asistencia. Yo los estoy llamando en clase. Y todos son testigos, ¿no? De lo contrario, revisaremos pues los videos, porque yo no me voy a inventar una nota. Yo los quiero mucho, yo quiero que saquen buenas notas, no solamente por buena nota, sino porque saben, porque se están preparando, porque van a ser competitivos en el futuro. Por eso, ¿de acuerdo? Pero me escribió, me ha puesto falta. No, cuando yo llamo en la clase y no me responden, no tiene trabajo de clase. Cuando llamo en la clase, le hago una pregunta y tampoco me responde, tampoco tiene trabajo en clase. A los que no llamo, lógicamente es que estoy descargando la lista de que han estado en la clase. Y alguien por ahí me dice, usted me llamó, pues a mí me puso mala nota. A mi compañera nunca la ha llamado y ella sí tiene buena nota. Estoy llamando indistintamente, no estoy llamando porque no te quiero, tú no me caes, ahora te llamo y te quiero poner 0. Estoy llamando indistintamente y voy a llamar, termino de llamar a todos hasta la tercera fase. Son bastantes ustedes. ¿De acuerdo? Y estoy llamando al azar, es el primer nombre que veo, a él llamo. Y quien no me respondió una clase, lo vuelvo a llamar a la próxima clase, para ver si está o no está. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, es trabajo de clase, no es asistencia. ¿Ya? Y estemos atentos, pues si respondo o no respondo, si me preguntó y no respondí bien, estemos atentos. Y para ayudar a esto, estamos, bueno, la asistencia es 2 puntos, ¿no? Los estamos llamando. Quien tiene una falta, no le hace nada en la nota. Justo para ayudarlos, estoy redondeando esa nota. ¿De acuerdo? Pero no nos aprovechemos de la situación. Sean competitivos. No me voy a cansar de decirlo. El otro punto que vamos a evaluar es la exposición. Y la exposición tiene un valor de 2 puntos también. ¿De acuerdo? Ya todos han preparado sus temas, que realmente, bueno, ya yo no les he dicho nada, pero espero que mejoren para la segunda fase. Han hecho una exposición, no sé, mejor han expuesto cuando hemos hecho estadística. Han estado con más ganas de hacer las cosas. Ahora no. En vez de mejorar, han retrocedido un poquito. Espero que para la segunda fase mejoremos. ¿De acuerdo? Mejoremos. Les estoy diciendo ahora, es por el bien de ustedes. Mejoren, prepárense, hagan mejor las cosas. Se supone que cada día tienen que hacer mejor las cosas. Van a ser médicos. ¿De acuerdo? Entonces, 2 puntos. Luego tenemos el trabajo de investigación formativa. Ahí les he puesto unas indicaciones en sus trabajos, léanlas. Sabemos, ya hemos estudiado estadística y sabemos cómo va, qué va en cada cosa, ¿no? El último párrafo de introducción, saben que es el objetivo del trabajo. Y ha habido algunos trabajos que no tienen objetivo. El título,
Responde a 4 preguntas. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo? Tiene que estar, tiene que estar. Ahora nos estamos preparando para aprender esas cosas. Ya con la práctica ustedes van a decidir si ven el título, si ven la tabla, si ven la fuente, si ven metodología, ya. Pero ahora hay exigencias, ¿de acuerdo? Entonces la investigación vale 4 puntos. Esa investigación formativa, en la segunda fase ya tienen que presentar hasta resultados. Todo hasta resultados, ¿de acuerdo? Entonces las observaciones que les he hecho a algunos tienen que corregirlas. Voy a volver a revisar el trabajo, pero en la segunda fase hasta resultados. Ya tienen que recoger datos, tienen que calcular tamaño de muestra, ya conocen todas las normas. Si hay preguntas, avísenme, escríbanme para ayudarlos. Entonces, revisando otra vez, aula virtual 2 puntos, exposición 2 puntos, asistencia 2 puntos, investigación formativa 4 puntos. Hasta ahí tenemos 10 puntos. Y luego el examen escrito con las anotaciones y diapositivas en la mano, muy fácil. El examen sobre 10 puntos. Pero aún así, por si se generaba algún problema en el examen, estaba sobre 12 puntos. ¿De acuerdo? Sobre 12 puntos. Entonces, esos 2 puntos extras es para poder corregir cualquier error que haya en el examen. ¿De acuerdo? Son 2 puntos para corregir cualquier error que haya en el examen. Y de hecho que ha habido un error porque yo no sé qué ha pasado en el aula, la casilla del gráfico no abarcó toda la palabra. No abarcó toda la palabra, todo el contenido, todo ese texto, ¿no? Entonces, eso ya yo no voy a rectificar la nota. Eso ya está compensado con esos 2 puntos que hemos puesto sobre los 10 puntos, sobre 12 puntos el examen. Entonces, hasta ahí el promedio sacado sobre 22 puntos. ¿De acuerdo? Sobre 22 puntos. Ya saben que lo que quiero es que tengan buena nota, pero demuestren ganársela. Saquen el 20 trabajando, aprendiendo para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quienes quieren que les diga su promedio, me dicen ahora. Quienes no quieren que les diga su promedio, esto que quede bien claro, por favor. Quienes no quieren que les diga su promedio, lo ven en internet. Si hubo algún error, yo no corrijo esa nota, porque estamos destinando esta hora para revisar. ¿De acuerdo? Si hubo algún error, no corrijo la nota puesta ya en el sistema. Tampoco les voy a responder notas por chat. Tampoco. ¿De acuerdo? Ahora les doy las notas al final son públicas. Es su ranking. Es el ranking que van a tener y que lo necesitan después también. ¿De acuerdo? Y a todos por igual. A todos los trato por igual. 2 puntos más es para todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos viendo de acuerdo a cómo han levantado la mano. A ver, Yerena Flores. Respóndanme, ¿está Yerena Flores? Sí, doctora. Ya, Yerena Flores, 20. Hay muchos 20. Gracias, doctora. Ya, Ramos Salazar, Buenos días, doctora presente. buenos días. 21. Ya, pero sabe que le voy a poner 20, ¿no? Ya, Achire, Sí, doctora, buenos días. buenos días, 20. Gracias, doctora. Ya. Quienes ya les doy la nota, bajen la manito, por favor. Poco lo salga. Sí, doctora presente. 21. Parango Medina, Sí, doctora, buenos días. 18. Paz Poma, Sí, doctora, buenos días. 20. Y bueno, no, las preguntas que se les ha hecho están en el cuaderno, no se ha modificado nada, es tal cual. Entonces revisen, pero si hay alguna duda, avísenme también ahora, ¿ya? Paz Poma ya le dije, ¿no? Rodríguez Cuñas, Presente, doctora, buenos días. Presente, doctora, buenos días. 21, buenos días.
Segarra Chilo. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Segarra Chilo, 21. Gracias, doctora. Ya. Medina Arriaga, Sí, doctora, buenos días. 22. Tú ya sabes que te voy a poner 20, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya. Puma Castro, Buenos días, doctora, presente. buenos días, 21. Y no me digan, me debe un punto en la segunda fase, no, ya pues ganaron 21, 22, ¿no? Por el apoyo que les he dado, han dado un buen examen, han cumplido con todo, pero aquí se cierra la nota, no es que esa diferencia queda para la segunda fase, ¿ya? No es así. Becerra Larico, Sí, doctora, buenos días. 19, buenos días. Gracias, doctora. Yana Agramonte, Presente, doctora, buen día. buen día. 22. Y sigan manteniendo esas notas hasta la tercera fase, ¿no? Aprovechen, por favor, es su ranking. Morales Paucar, Sí, doctora, buenos días. 21. Gracias. No se han copiado todos, ¿no? No han dado un solo examen todos, ¿no? Quispe López, Presente, doctora. 17. Guerra Maquera, Presente, doctora. 21. Loza Chipa, Presente, doctora. 21. Revilla Chilitupa, Buenos días, doctora, presente. buenos días. 20. Gracias, doctora. De nada. Huancahuire, Buenos días, doctora. buenos días. 20. Gracias. Quintanilla Pasa, Buenos días, doctora. buenos días. 20. Gracias, Luque doctora. Coila, de nada. Luque Coila, Buenos días, 22. doctora. 22. Calderón Paiva, Buenos días, doctora. 16. A sacar 20, que sí se puede. Ore Puma, Buenos días, doctora. 19. Sierra Molina, Buenos días, doctora. buenos días. Sierra Molina, 20. Gracias, doctora. De nada. Cuba Pacheco, Cuba Pacheco, 18. Cuba Pacheco. A ver, no me contesta. Del Carpioneira, Buenos días, doctora. buenos días. 18. Talavera, Presente, doctor. Talavera, Parizueña, 16. A sacar 20, por favor, en la segunda fase. Ramírez, Guaguachandi. Presente, doctora. Presente. Ya, Ramírez. 20. Vega Tejada. Vega Presente. Tejada. Buenos días. Vega, 21. Gracias, doctora. De nada. Quispe Pastor. Quispe Pastor. Buenos días, doctora. 18. Alpaca Serrano. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, 21. Gracias, doctora. De nada. León Araujo. Presente, doctora. 21. Gracias, doctora.
Nada. Oblita Escoaguila. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 19. Guaguamule Mamani. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 17. Solís Pino. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Solís Pino, 21. Gracias, doctora. Romero Rodríguez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 22. Muchas gracias, doctora. De nada. Muñoz Sánchez. Presente, doctora. Muñoz Sánchez, acá. 21. Tapia Castillo. Buenos días, doctora. Buenos días. Tapia. 20. Gracias, doctora. De nada. Ticona Cornejo. Presente, buenos días, doctora. Buenos días, 19. Gracias, doctora. De nada. Mendoza Mamani. Presente, doctora. Mendoza Mamani, 18. Gracias, doctora. De nada. Vargas Mamani. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, 19. Cuadros Chirinos. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 21. Gracias, doctora. De nada. Vizcarra Rondón. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 21. Gracias, doctora. De nada. Escobedo Benavides. Buenos días, doctora. Buenos días, 20. Gracias, doctora. De nada. Chávez Murga. Buenos días, doctora. Buenos días, 20. Gracias. De nada. Apasa Cayo. Buenos días, doctora. Buenos días, 19. Cuaila Quicaña. Buenos días, doctora. Buenos días, 19. Cárdenas Perlacio. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 20. Zúñiga Morales. Zúñiga Morales, 21. Gracias, doctora. De nada. Mamani Huiza. Mamani Huiza, Presente, doctora. 21. Gracias. De nada. Casas Condori, Presente, doctora. 21. Calle Vilca. Ok, doctora. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 20. ¿Ya nadie más quiere nota? ¿Alguien tiene algún compañero que se inscribió y no hizo trabajos, se inscribió en su grupo sin que ustedes sepan? Avísenme, por favor, si no las notas quedan así como están. Quispe, Aquipucho. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Quispe, Aquipucho, 18. Gracias. De nada. Reynoso Chávez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, 16. Gracias. A sacar 20, por favor, en la segunda fase. Calda Herrera. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 18.
Gracias, doctora. De nada. Vicente Samata. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. 18. Gracias, doctora. Pilinco Condori. Presente, doctora. 20. Doctora, una consulta. Bueno, no me pude inscribir a una tarea que creo que era la tarea Sí, pero 2. ya no me puedes decir eso, ya tienes 20, ¿dónde te voy a agregar más nota? Ya. Gracias. Ya, y que no vuelva a ocurrir, ya hablé al respecto, que no vuelva a ocurrir. En la segunda fase ya no tengo tolerancias de ninguna naturaleza. Los médicos no pueden decir me olvidé, no pueden, en nada. ¿Ya? No pueden, por favor. Ortega Núñez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, 21. Gutiérrez Canasa. Ya, de nada, Gutiérrez Canasa. Presente, doctora. Buenos días. 20. Gracias, doctora. Ya, de nada. Del Carpio Neira. Sí, doctora, buenos días. A mí ya me dictó mi nota, solo que tuve que revisar porque el puntaje que me dictó no me coincidía con el que tengo en el aula virtual. Ya, en exposición. Ujú. ¿Has hecho exposición? A mí no me ha tocado exponer, pero sí me tomó asistencia antes de la exposición. Porque en exposición no ha descargado, no, te estás con 0. Voy a revisar, espérame un segundo. Ok, doctora. Exposición. ¿Cuál es tu apellido? Del Carpio Neira. Cuando te he llamado no me has contestado. Estás sin asistencia en exposición. Doctora, sí, yo recuerdo que sí. Pero a todos los anoto. ¿Con quién has trabajado? Fui el segundo grupo de aplicaciones del frío. ¿Y quién expuso? Si no me equivoco, Alison Ortega, creo. No, no me digas creo, pues porque si has estado, ahora sí, si yo te he llamado y tú no me has contestado y has estado después de que yo he llamado, yo no te he puesto asistencia. A ver, ¿quiénes son de ese grupo? Yo, doctora. Zulema Milagros. ¿Quién expuso? Alison Ortega. Yo, doctora. Ya, ahí no tenías nota porque no tengo registrada tu asistencia. Tienen que estar desde el inicio, ¿ya? Lo voy a corregir. Ya. Ya está corregido. ¿Quién más? Vargas Martínez. Gracias, doctora. Sí, doctora. Ya, Vargas Martínez, 19. Gracias, doctora. De nada. Ya, ¿nadie más quiere su nota? Dilka Candia. Sí, doctora. Dilka Candia, 20. Gracias, doctora. Ya. Doctora, disculpe, la tarea que ha subido para esta semana está vencida. Ya no le he terminado de configurar, seguramente ya la voy a revisar. No sé por qué en el Blackboard se le pone una fecha y no lo está aceptando a la primera, no sé qué ha pasado, pero ya no se preocupen, no hay problema.
¿Algo más? Ya, entonces vamos a ser más exigentes en esta segunda fase. ¿De acuerdo? Tienen que estar, no se toma asistencia, es trabajo en clase. Eso que quede clarito, ¿ya? Y los puedo llamar, a la misma persona puedo llamar más de una vez y no estén comparando. Mala costumbre es comparando. ¿Y cómo a tal persona? No, no tengo preferencia por nadie, eso que quede claro. Ya está corregido. A ver, ¿me confirma si está corregido, por favor? Sí, que me dijo que la observación de la tarea ya está corregida, me confirman, ¿ya? Sí, doctora, ya está, gracias. Ya, está bien. Ya, nadie más quiere su nota. Ya, entonces las vamos a pasar al sistema. Y ya saben que ya yo no corrijo después, ¿ya? Muy bien. Anoten, por favor. Jeremy, ¿estás? Sí, doctora. Ya. Anoten para que se hagan la distribución de las exposiciones de la segunda fase. Ya. ¿Ya? A ver, para todos. Compresión y descompresión gaseosa. Compresión y descompresión gaseosa. Patch clamp. Patch clamp. Hemodiálisis. Hemodiálisis. Presión osmótica. Presión osmótica. Audiometría. Audiometría. Y efecto Doppler. Efecto Doppler. Son 6 temas. Por favor, todos se distribuyen en los 6 temas. Acepten a sus compañeros y háganlos trabajar. Si no trabajan, tampoco los pongan, pues, ¿no? Pero tienen que darles la oportunidad de poder participar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Bueno, ahí terminaremos la clase de hoy día. Ya esta semana terminamos con las notas. Aquí cerramos la primera fase, ¿eh? Cerramos la primera fase. Y estamos comenzando con la segunda fase. Suerte para su examen de la